Ahora vamos a pasar ya a lo que sería la mesa redonda. Para ello, pues invito a los 4 ponentes que suban aquí a la mesa. Y la mesa redonda estará moderada por la señora Marta Rodríguez de La Rioja Televisión, que bueno, conducirá lo que es la mesa redonda y también se encargará de si hay alguna pregunta a través del chat para los que nos están viendo a través de Internet. Y, evidentemente, más allá del debate que pueda haber entre los diferentes ponentes, sería muy interesante que surgieran preguntas desde el público. Yo creo que las 4 conferencias de hoy deberían de habernos suscitado muchas preguntas que están esperando a ser contestadas por parte de nuestros ponentes para quedarnos con los detalles que no hemos podido terminar de apreciar durante sus charlas, pues resolver las dudas. Les dejo con los ponentes. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí, que habéis estado esta mañana escuchando. Yo os he seguido a través del streaming y aprovecho para las personas que están siguiéndonos a través de ese streaming que formulen sus preguntas en el chat, como han dicho. No sé si os habéis dado cuenta, pero a mí me ha llamado la atención, Ferran, en la diapositiva que hablaba de cómo nuestro cerebro procesa la información cuando catamos un vino, ha hablado de la gente normal y de la gente del mundo del vino. Bueno, pues la gente normal está ahí y vosotros sois la gente relacionada con el mundo del vino. De hecho, he escuchado a alguien por ahí hablar de la fermentación maloláctica. Está ahora en la bodega en pleno proceso. Bueno, pues vosotros ahora sois los protagonistas, sois la gente del mundo del vino y yo voy a ser simplemente la encargada de que saquemos el mayor provecho a estas 4 personas que nos acompañan. Yo soy periodista, así que suelo ir detrás del titular. A mí hay un titular que esta semana me parece que es el titular del año y que probablemente hayáis leído todos y que va a marcar nuestro futuro, y es Antonio Guterres, ya lo sabéis, ha hablado de la amenaza climática a la que nos enfrentamos, y el titular en concreto es cooperar o morir en el infierno climático. Y todos han hablado de ese cambio climático. De hecho, a mí hay gente que está en el mundo del viñedo que me dice que si algún valiente va a apostar por comprar viñedo, que tiene que hacerlo ya en zonas altas. Ese es uno de los temas, como os digo, que ha estado, pues que sobrevuela. Ese titular me llama la atención, y también me llama la atención que, a ver, ya sabéis que los periodistas solemos quedarnos con los flecos y además siempre solemos titular por la parte más negativa. Pero es verdad que han sido muy autocríticos. No sé si lo compartís, porque yo he escuchado a Rafael del Rey y, bueno, nos ha dicho que hay algunos países europeos que nos están comiendo la merienda, y ha hablado de rentabilidad. Ferran ha hablado también de un mundo algo estático, repleto de clichés. No sé si lo compartís o no, si alguien quiere formular una pregunta, es el momento de hacerlo, Rafael, has hablado de rentabilidad. ¿Puede ser el camino que tiene que guiar ahora mismo sí o sí a las bodegas? Porque yo no me creo que las bodegas, que son empresas potentes, que España es el tercer productor mundial del vino, si no me equivoco, no me creo que no tengan parámetros absolutamente estandarizados de gasto, de ingreso, que no apuesten por el valor o que no sepan sacar el valor como otros países. Bueno, gracias. Vamos a ver, hay una parte más optimista y una más pesimista. Yo creo que ha mejorado extraordinariamente en los últimos años. Se ha mejorado mucho, muchas bodegas, muchas explotaciones vitícolas han crecido y se preocupan cada vez más, se han mejorado en costes, se han mejorado en eficiencia, se ha mejorado en valor en muchos casos. Lo que pasa es que si nos comparamos con los demás, pues vemos que todavía estamos relativamente lejos de donde nos gustaría estar. Dice sobre la importancia de la rentabilidad. A mí lo que me lleva a pensar eso, básicamente, y además es que me da mucha pena, porque tengo muchos amigos, gracias a Dios, en el sector, es que lo que no es rentable no sobrevive. Esto es muy duro, pero es que vemos bodegas y vemos explotaciones, y lo estábamos hablando ahora, y bueno, es que si no me da dinero, pues
Hombre, a lo mejor lo aguanto con mucho esfuerzo personal, con mucho esfuerzo familiar, no haciendo bien muchas veces las cuentas, ¿vale? Pero a lo mejor mis hijos entonces no lo siguen o no salen los números. Si no eres rentable, la cosa no sobrevive. Y eso ya es triste de por sí. Y además tiene unas implicaciones extraordinarias, no solo en tu rentabilidad, sino en el sitio donde estás, en el viñedo donde estás, en fin. Entonces, eso es absolutamente básico. ¿Se está haciendo bien? Yo creo que es importante darse cuenta de hacer mejor las cuentas. Sí, es importante hacer mejor las cuentas y ver, bueno, si estos son mis costes y esto es lo que gano por los vinos, pues qué es lo que me queda en medio. Insisto, y lo comentaba antes, yo tengo muchos amigos que dicen, bueno, es que, a ver, sobrevivimos porque no hacemos bien las cuentas. Si de verdad me tiramos todo lo que, pues qué sé yo, las amortizaciones, las horas que le he hecho, no sé qué, pues a lo mejor no saldría la cosa tan bien. Insisto, creo que se ha mejorado mucho en los últimos años, pero todavía hay un camino. Y eso nos obliga a mirar las dos partes de la ecuación, cómo vendemos y qué costes tenemos, ¿vale? Y dependiendo en qué segmento estemos, en qué denominación de origen estemos, qué tipo de vinos son los que estamos vendiendo. Y ese es el reto, y a lo que nos está llevando, gracias a Dios, y esa es la buena noticia, es que todo esto lo estamos viendo, todo esto está encima de la mesa, todo esto es de lo que se están preocupando la mayor parte de las, insisto, bodegas y viticultores, y lo que nos lleva es a plantearnos cómo generar más valor con nuestra producción vitivinícola. Y esto es lo que estamos haciendo. Y aquí hay varios bodegueros, yo no sé si he visto alguno, bueno, Santiago tampoco es que a ti porque te he visto, pero creo que hay más por ahí. No sé si estáis de acuerdo con ello o no, si os sentís, creéis que os atañe lo que ha dicho él. Comparados con otros países, la verdad que vemos que hay todavía mucha distancia y lo que pasa que sí, el mantenernos vivos y poder competir en un mundo global nos hace estar en constante evolución y tenemos que reaccionar porque si no, al final vamos a terminar desapareciendo. ¿Nos creemos lo que hacemos? Porque también he escuchado, y me refiero a este país, y a esta denominación, y a esta tierra, y a todas las tierras que producen vino. ¿Hace falta, Ferran, creérselo algo más o incluso mejorar el relato? Porque tú tienes un relato que acompaña, que emociona, pero quizá en el sector no es lo común. Sí, no, sobre todo entender que el mundo es global. Mira, yo ahora estoy haciendo la selección de vinos de Enigma. Enigma es el restaurante de Albert Adrià en Barcelona. Y claro, ahí nos viene, no sabes de dónde te vienen, marcianos de todas partes del mundo, ¿sí? Y gente muy, muy variopinta. Y que tengo problemas para encontrar vinos españoles blancos, por ejemplo, a un segmento de precio que necesito, digamos, tengo problemas serios porque por menos de 40 o 50 euros de coste, o sea, 40 euros son los vinos que necesito comprar, ¿sí? Para después ponerlas a 100 y pico en la carta, que es una botella de 100 euros, ahí las vendemos, pero como fácil, ¿no? Pues no me cuesta, o sea, a lo mejor hay 20 vinos en España o 30 de ese precio, a ese segmento en blanco. Entonces, ¿qué querés? A ver, tenemos, ¿no?, los vinos en Rioja, ¿vale? Tenéis vinos de 8 euros, más o menos, de tienda, ¿vale? Y tenéis vinos de 15 y 20, ¿vale? Vinos de 8 y vinos de 15 y 20. ¿Qué queréis vender, de 8 o de 15 o 20? De 15 o 20, vale, estamos de acuerdo, bien, vale, sí, vale, sí, pero si solo tenemos de 8 y de 15 o 20, vamos fatal porque la gente compra, la policía no es tonta, ¿sí? Dice, pues me compro el de 8, ¿no? Y queremos, lo que decía, de premorizar, no me sale la palabra, pero ir para el premium. Y pues, solo podemos hacer que poner, sí, vinos de 50 aquí. Y vinos de 50 y vinos y más, ¿no? Todo lo que sea tirar para arriba, el posicionamiento de precio, ayudará a que la gente se tire más para la tendencia de los vinos de 15. No sé si me entendéis. Si toda La Rioja, ¿sí? Si toda La Rioja está en un segmento que tira pues más para abajo, necesitamos vinos de estos, necesitamos vinos blancos, rosados, tintos, que sean de categoría, y la categoría te la marca el precio y podemos venderlos. Y si tampoco vendemos muchas botellas, vale, tampoco nos agobiemos,
pero al menos la percepción de la región será de un poco más prestigiosa. Y os digo que en restauración, y en restauración gastronómica de vanguardia y de nivel, hay cabida para hacer vinos, ¿sí? de un segmento mayor, bueno, lo estáis haciendo bastante ahora con viñedos singulares, por ejemplo, que esto está bastante bien, o está funcionando bastante bien, pero no tener miedo, no sea a posicionar los vinos para arriba, aunque sean pocas botellas, porque todo esto empuja, ayuda, ¿no? Tú dices, creérselo o no creer, bueno, el mercado te va a colocar, pero hacer el intento, no tener miedo a esas viñas fantásticas, especiales que tenéis, esos productos, ¿sí? Un poquito más singulares que detectáis con vuestra sensibilidad hacia el viñedo o hacia la producción, no tener miedo de subirlo para arriba. Este es vaya. Verónica, como tú lo has contado en tu exposición, lo estamos haciendo bien a la hora de exportar nuestros vinos, nuestros caldos, porque lo has dicho, es fundamental. Bueno, yo esa pregunta, gracias por ella, quizá Rafael tenga mayor capacidad para responderla. Yo, basándome en estos grandes indicadores, ¿no? Si me permitís, de brocha gorda, efectivamente se está exportando mucho, pero se está exportando barato, ¿no? Somos número 1 en el valor. Exactamente, somos potencia mundial en litros exportados, pero estamos en una tercera posición en cuanto al valor de ese producto que vendemos, ¿no? Entonces, yo en mi intervención mencionaba que ahí hay una brecha que creo que nos debe de ocupar, ¿no? El procurar que haya una coherencia más aproximada entre esos dos KPIs, esos dos indicadores que demuestran si lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo mal, y siempre, como señalaba Rafael, desde una perspectiva comparada. Hoy en día nos tenemos que comparar en todo momento y con una multitud de agentes, de mercados, y sin ningún temor, porque al final información es poder y es la base para poder tomar decisiones informadas y decisiones estratégicas como las que se tienen que adoptar en el sector del vino como en cualquier otro sector. Yo, si me permites, me ha notado antes, Ferran, preguntabas por la definición de sostenibilidad. Yo es que tengo una que me gusta mucho y la quiero compartir. No es que sea mía, fue quien definió el concepto de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, que me parece muy útil, a mí al menos me ha sido muy útil a la hora de entenderlo y de poderlo aplicar en muchos de los trabajos. Lo definió en el año 1987 Gro Harlem Brundtland, que fue, además de primera ministra en Noruega durante 3 periodos, fue designada por Naciones Unidas para dirigir la elaboración de un informe que se presentó ese año 1987, que se llama Nuestro futuro en común. Ese informe es, si me permitís, la Biblia de la sostenibilidad, ¿no? Ya estaba todo concebido en aquellos, ¿cuántos? Más de 30 años. Y ella definió la sostenibilidad como un reto intergeneracional. El reto de que seamos quienes estamos hoy aquí capaces de satisfacer nuestras propias necesidades sin hipotecar, sin amenazar, sin menoscabar las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las suyas propias. Y ahí, obviamente, es una definición muy holística, ¿no? Donde entran aspectos medioambientales, pero también sociales y también económicos, que, espero que les sea de utilidad como lo ha sido para mí. ¿Y eso lo han entendido las empresas? ¿Lo ha entendido el mercado? La sostenibilidad hoy en día ha dejado de ser algo voluntario, algo asociado a decisiones, digamos, adyacentes, ¿no? Y no centrales a cualquier negocio, decisiones estratégicas me refiero. ¿Ha dejado de serlo o está dejando de serlo? Hay, obviamente, agentes que ya han avanzado mucho y han situado ya la sostenibilidad en el centro de sus decisiones, a la misma altura
que otros objetivos, otros mínimos que garantizan la sostenibilidad. Obviamente, como decía Rafael, antes señalaba, las cuentas tienen que salir, pero esas cuentas, los ingredientes de esas cuentas están cambiando, ¿no? Están ampliándose porque hoy deben de incorporar las externalidades que nuestros negocios generan en nuestro entorno, y también incorporar los impactos que los cambios en nuestro entorno pueden tener en nuestra cuenta de resultados, ¿no? Porque son efectos materiales. El cambio climático, la sequía, etcétera, etcétera, que son eventos climatológicos cuyos efectos pues, están siendo más intensos y más dramáticos en el caso del cultivo de la vid, pues hay que tenerlos en cuenta y hay que preverlos y hay que nombrarlos y numerarlos. Nombrarlos es quizá el relato, Ferran, que es fundamental tener un relato, una forma de contar las cosas, pero no me negaréis que dato mata relato. O sea, siempre hace falta sustentar las afirmaciones, las estrategias, las decisiones con datos, y de ahí la importancia de herramientas como el Observatorio del Vino y las publicaciones, ¿no?, que estáis pronto lanzando al mercado, que al final generan conocimiento y ayudan a tomar mejores decisiones. O de la Fundación para la Investigación del Vino y la Nutrición, ya se aprovecho ya para que... es difícil convencer a las personas que no están en el mundo del vino que realmente el vino puede ser considerado como un alimento, porque probablemente muchas de las personas que están aquí lo sepan, que bueno, a veces la administración pues no siempre ha ayudado, ¿no? Bueno, lo cierto es que ahora se ponen en entredicho si es un alimento o no. Así que, desafortunadamente, el vino ha caído dentro de todo el saco de las bebidas alcohólicas y recibe todos los inconvenientes que están teniendo, ¿no? Entonces, nadie se atreve a darle un trato diferenciado en las esferas de decisión y en los políticos. Tampoco hay una evidencia muy fuerte como para hacerlo, pero es cierto que merecería, por lo menos, tener un trato distinto, pero es que ahora caen todo en el mismo saco y se prescinde. Con la dieta mediterránea hay muchos sectores que niegan que el vino sea parte de la dieta mediterránea, así que hay gustos para todos ahí. Podéis participar si queréis, ¿eh? Tenéis un micro a vuestra disposición para hacer alguna pregunta. Yo quería hacer un comentario a Rafa, así anécdota, que aquellas resonancias que has puesto de que el sommelier activa mucho más, no me extraña, porque si oyes creo que es Josep Roca, de la serie de Can Roca, cuando habla de un vino, es que hace una poesía y te enlaza y te pone una música que él está diciendo. Es que estás activando todo el cerebro. No, si fuera Josep estaría todo pintado, ¿eh? ¿Todo pintado? Sí. Es que es extraordinario. Estaría, sí, muy bonito. Oye, Rafael, vamos a aprovechar tu presencia aquí, que hay además público riojano, si me lo permitís y si me lo permitís los demás. ¿Cómo ves a la DOC Rioja en el ámbito del resto de denominaciones de España? Comprometida. Sí, un poquito, pero bueno. No, y además desde el observatorio hacemos un informe, creo que es trimestral, para la denominación de origen, con lo cual lo seguimos muy de cerca. Y lo seguimos, como he dicho también antes, de una forma que es un poco dolorosa, porque lo seguimos en forma comparativa. Cómo le va a la DOC Rioja, no solo cómo le va ya lo sabéis todos por los datos que tiene la denominación, sino cómo nos va en comparación con Burdeos, con Chianti, con el Véneto, con las alemanas. A mí este año me está preocupando más, pero bueno, eso lo decís y podéis hablar, Félix, atrévete, Santi, más. No estamos yendo bien en términos de ventas en volumen y nos cuesta mucho también subir los precios. Lo que veo a esa mucha bodega de Rioja que lo que está haciendo es diversificar productos. Dice, bueno, pues a lo mejor no me va un poquito peor el Rioja, pero como tengo también un Ribera del Duero, que por cierto en el mercado nacional va muy bien, o los blancos de Rueda me están yendo muy bien, o tengo un vino de la tierra, unos varietales, pues oye, entre unas cosas y otras voy mejor. Ahora, yo creo que Rioja tiene todavía muchísimo potencial. Pero permíteme que vaya por una de las cosas que se ha mencionado, lo mencionaba antes también Ferran y Verónica, que es el proyecto de vinos de excelencia.
Yo creo que ese es un tema que tenemos que seguir insistiendo mucho. Insisto, creo que es mucho más fácil decirlo que hacerlo. De hecho, me gustaría y me atrevería a preguntaros, oye, ¿podemos hacer más vinos de excelencia? Primero, las buenas noticias. Estaba haciendo ahora un capítulo de un libro que va a salir sobre vinos de excelencia en España y me han pedido que hiciera los vinos de excelencia, a ver, pequeños, modernos, ¿vale? Hay muchos. Hay muchos. Me he cogido como referencias vinos a más de 100 euros el litro, por poner una referencia, es decir, cogiendo magnums y botellas de 0,75 y tal, he hecho más de 100 euros de venta el litro en Lavinia, en Decántalo, en Quimbila y en no sé cuál. Hay un porrón. Y es muy verdad lo que dices. Muchos vinos de 50 euros nos permiten vender más fácilmente los vinos de 15. Y esto es lo que le está pasando, esto los franceses y los italianos lo dominan extraordinariamente bien. Bueno, de ahí la idea, por cierto, lo del 50 por 50 por 50, que es aquí con Pedro Ballesteros. Necesitamos 50 bodegas en España que hagan vinos a más de 50 euros de precio, pero en una cantidad de 50.000 botellas. ¿Eso para cuándo? ¿Se puede hacer? Es muy complicado. ¿Cuántos habría en España? Más de 50.000 botellas a más de 50 euros la botella. ¿Cuántas bodegas hay? De una marca, no digo de un montón de referencias. ¿Una docena? ¿10? ¿20? Empieza a haber muchos, y ese es un tema muy importante. Y para Rioja, más vinos de referencia mundial puede ser muy, muy, muy importante. La cuestión es cómo conseguirlo. Y bueno, otros lo conocéis mucho mejor, pero a mí me preocupa un poquito. Pues el ¿Cómo lo panorama. hacemos? ¿Cómo hacemos? Exacto. ¿Alguien Para quiere vender participar? ¿Alguien quiere darnos alguna clave? ¿Cómo lo hacemos? A ver si descubrimos aquí esta mañana. ¿Os atrevéis o no? Venga, va. Bueno, vamos a dejar un poco que vayan madurando las ideas. Conocemos bien a los consumidores porque cualquier negocio, cualquier empresa, y el vino es un sector como otro cualquiera, hace un estudio de mercado, conoce al consumidor y produce en función de ese consumidor. Nosotros conocemos bien a los consumidores del vino español, de las diferentes denominaciones. Hombre, tenemos primero una ventaja, y es que ahora nos hacemos esa pregunta. Hace 10 años o 15 años, de hecho cuando nació el observatorio, que nació para eso, esa pregunta no se la hacía casi nadie. Yo le vendía a mi distribuidor, y si al distribuidor me decía que eso se vendía, todos contentos. Lo del consumidor era algo muy lejano que no sabíamos muy bien cómo funcionaba. Ahora ya no, ahora ha cambiado radicalmente. Es lo que comentaba antes del mercado. Dos cosas. El mercado nacional, hemos descubierto que había otro tipo de consumidores que no los teníamos en el radar. ¿Cuántos años nos hemos pasado diciendo que este era un país de tintos y que solo se bebía el tinto? Bueno, pues no. Pues oye, mira tú, resulta que hay mucha gente que bebe blanco, que a los de blanco les va fenomenal. Hablábamos hace poco del Godello, sabemos cómo va Rueda, hay un renacer, creo, del Alvariño Rías Baixas espectacular. Bueno, están pasando cosas muy raras. Hay un tipo de vinos, incluso los que comentaba antes, de baja graduación, o de las nuevas garnachas, o la revolución que se está dando con las bobales, o con las monastreles, está habiendo cosas muy interesantes que antes ni nos preocupaban. Ahora nos preocupamos. De hecho, por cierto, dato también muy interesante, hay un montón de bodegas que tienen sus departamentos de marketing. Esto era una rareza hace unos pocos años. Y luego, segundo, empezamos a saber que distintos mercados tienen distintos tipos de consumidores que aprecian las cosas de forma diferente. ¿Cuántos años nos hemos pasado diciendo, pues bueno, no, es que... Voy a decir una barbaridad para ver si lanzamos el debate. No, es que en el mundo lo que interesan son los vinos con denominación de origen. Pues depende. No es lo mismo Japón o Suiza que Brasil. Pues depende. O no es lo mismo el segmento de consumidores habituales en Reino Unido que vender en Rusia o vender en China. Pues depende. Y cómo les gusta la etiqueta y cómo les gusta el envase. No, es que renunciamos radicalmente a los tapones de rosca. Oiga, pues hay muchos consumidores que les gusta el tapón de rosca. Es más, lo identifican con vinos de calidad. No me voy a meter en el lío de si hacemos o no bag-in-box, pero bueno, pues hay una serie de consumidores en algunos sitios del mundo donde beben mucho vino en bag-in-box. Y si nos metemos en sabores, el tema de el dulzor.
que es uno de los temas absolutamente claves para muchos vinos, sobre todo en segmentos más de entrada de gama, vinos más golosos. Bueno, esas cosas las vamos aprendiendo, nos vamos haciendo la pregunta y vamos entendiendo una cosa que yo creo que es fundamental, y es que distintos tipos de mercados y distintos segmentos de mercado quieren vinos diferentes. Y no pasa nada. Luego vamos a hacer una ronda rápida para que nos respondan los cuatro, así con un titular, ¿verdad?, de qué tiene que hacer sí o sí el sector del vino para ser sostenible económica y socialmente, y la tercera patita, medioambientalmente. Pero mira, a mí hablaba Rafael y es un tema recurrente, los jóvenes y el vino. Sí, supongo que todos los que estáis aquí sabéis que pues, a veces el vino y los jóvenes es para el calimocho, y permitidme que lo diga así, que no sabemos atraparlos, que no es una bebida que resulte atractiva para ellos. No sé si es así, a lo mejor es un tópico en el que yo estoy anclada y... Ferran, si quieres. Sí, bueno, al final comunicar el vino a los jóvenes es difícil, O sea, porque se puede hacer en plan cachondeo, ¿vale? Y entonces el vino lo banalizas, pero yo creo que como estábamos hablando, el vino tiene una parte cultural, de historia, que banalizarlo pues sabe mal, porque al final entonces lo llevas a un consumo de refresco o de borrachera o como quieras, ¿no? Pero claro, todo lo que es la cultura del vino es un poco coñazo también para la gente joven, ¿no? Dices, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer, no? ¿Cómo comunicar estos intangibles del vino que son tan o más importantes que, yo creo, al menos en mi mundo, el intangible del vino que le cuento al cliente, ¿no? Más allá del sabor. El sabor es terciario, ¿eh? O sea, primero es que le pueda explicar algo, después que la botella le mole lo que vea, ¿no? Y después el sabor, pero todo el esfuerzo que se pone en hacer el mejor vino sublime del mundo mundial, ¿sí? Si se pusieran los otros dos factores, pues a mí me ayudaría a vender mejor. ¿Sí? Y cómo comunicarlo, ¿no? Y cómo hacer un consumo responsable a nivel cultural sin que sea un cachondeo, pues no sé cómo se hace. Es muy difícil, pero me niego, o sea, no me gusta la idea de hacer el vino de los jóvenes y discotequeo y lo que también puede ser un lugar de consumo sin problema, pero creo que en ese tipo de comunicación pierde algo el valor, ¿sí? Además, no sé cómo lo veo usted, el consumo joven del vino. Sí. Porque un tangible, desde luego, es que es bueno para la salud, siempre consumido de forma moderada. Bueno, a ver, con los jóvenes hay un problema, porque los estudios en sí, donde hacen más impacto, y de hecho es el mensaje que más se transmite, que si hay una población que no debería tener acceso al alcohol, es la población joven. Porque el impacto que tiene en años de vida perdidos o en disfunción es mucho mayor cuando más joven es que cuanto mayor es. De forma que a partir de los 50 el impacto es muy poco. Y ahora el propio GBD ha emitido un informe en el cual pues, el margen de bebidas sin impacto a partir de los 50 y a los 60 es mucho más amplio que en los jóvenes. Los jóvenes es donde más impacto hay. Entonces, ese es un mensaje que transmiten. Por lo tanto, aquí está pues, la dualidad, ¿no? De si estamos en un foro que lo que interesa es promocionar el vino y sus cualidades, pero sin embargo, desde el punto de vista médico, los jóvenes es un sector que se está protegiendo. En este caso no nos va a valer entonces ese mensaje. Sí, Mira, menos de 40. Si me permite sobre eso, de todas formas... Y menos de 30 más, y menos de 20 más aún. No. Sí, Rafael. A partir de 40 hay el cambio,
No, en alguna investigación que hicimos al principio en el observatorio, lo que sí, precisamente se segmentó muy bien qué cosa es joven. Y, de hecho, uno de los resultados que daban es que había dos etapas radicalmente distintas. El joven era el joven de 18 a 24 años, que es lo que llamaban los sociólogos que lo hicieron en la etapa grupal, que es cuando sales con amigos, tal, y ahí vas al calimocho, vas al clarete, vas a otro tipo de cosas. Y había un cambio radical a partir de los 24 o 25, calculábamos hasta 35 en el estudio, pero bueno, que era lo que se llama, era otro tipo de joven, completamente distinto porque te cambia, primero, el tipo de gente con la que sales mucho más en pareja, segundo, las posibilidades económicas, normalmente ya se supone que has empezado a trabajar, sales de otra manera, y entonces había una aproximación al vino en esa segunda juventud, digamos, muchísimo más interesante para ese tipo de vino del que hablaba Ferran también, ya más como aspecto cultural, ya más de querer saber, ya estás más en un entorno de trabajo y ya te entra otra curiosidad. Luego son dos etapas radicalmente distintas que seguramente lo que requerirán son dos enfoques muy diferentes. Ojo, sin perder, yo tampoco, no sé, es banalizar, pero a ver, aquí se ha bebido mucho clarete y no pasaba nada. Y en toda España, ¿por qué tenemos que yo le echo, a mí me da mucha envidia muchas veces cuando vas a Francia, Italia, y siguen con las garrafas de vino en las mesas? ¿Por qué hemos perdido todo eso? ¿No nos habremos pasado de ponerlo, de ennoblecerlo excesivamente? Volviendo a lo que comentabas tú de las edades, no es tanto la edad en sí, sino el patrón de consumo. Es que estamos hablando de patrones de consumo. Y esto es muy importante, este concepto. Patrón de consumo que se puede hacer de alcohol en Asia o en África es muy distinto de lo que se puede hacer en Europa. Y dependiendo de las edades. Por cierto, edades y sexo o género. Ese es otro tema. Las chicas el jóvenes, vino y la mujer. Tienen una parte del consumo de España a futuro tremendamente interesante. Muchísimo. Y se ha dado en otros países. Eso sí van a ocurrir, pero hasta ahora el consumo es mucho más bajo en las mujeres. Seguro que Ferran tiene claves sobre cómo... Bueno, si es que hay un patrón de consumo de las mujeres de vino. Pero un segundo, porque hay una persona, ya que os empezáis a animar, que quiere formular una pregunta. Bueno, yo quería hacer una reflexión o pregunta a Ferran, pero del tema que estaba ocupando ahora, porque esa problemática del consumo de los jóvenes, yo lo voy a simplificar mucho más. Yo creo que el tema de la falta de consumo muchas veces en los jóvenes es porque el vino suena a viejo. Y en esta sociedad todo lo que suena a viejo tiene una mala lectura. Yo creo que también se asocia, estaba pensando ahora en los vinos de Jerez, ¿no? O sea, se asocia que son vinos caros, que es un producto caro, en ese sentido, y luego pues tenemos un enemigo evidentemente grande que es la cerveza, que permite consumir más con el convencimiento de que su graduación alcohólica está totalmente por debajo del vino. O sea, simplemente un poco la cuestión esta. Pero respecto al tema que comentaba Ferran, ¿no? Sobre el tema del vino ecológico, a mí le agradezco, ¿no?, que haya dicho desde el principio que no tiene por qué ser un vino ecológico de más calidad. Yo creo que incluso muchas veces, por el mismo concepto de gestión de lo que es el sistema de producción, son vinos que parten de una uva y de un sistema de elaboración mucho más limitado, con lo cual son vinos, para mí, más vulnerables y a veces, pues digamos, son objeto de que tengan problemas de calidad, ¿no? Más bien de defectos, no tanto de la calidad en sí mismo, de lo que es la calidad intrínseca. Y luego hay otra cuestión que a mí también me preocupa un poco, igual no lo he entendido bien, ¿no? O sea, el tema de la información al consumidor, ¿no?, de lo que está. Es que yo creo que falta mucho, evidentemente mucha información. Ahora mismo a mí me parece que palabras como sostenible o ecológico se están pervirtiendo absolutamente, es decir, las pones en boca de cualquier cosa o de cualquier circunstancia y hay que definirlo. Me hace ilusión que Verónica haya hecho alusión a que comparto totalmente el concepto de sostenibilidad, porque para mí gran parte de todos los problemas que tenemos en este entorno y en otros muchos es la falta de educación desde pequeño a grande. Yo creo que ahí está el gran reto, porque yo pensaba en el tema vino sostenible o vino ecológico. Es que muchas veces es un problema de certificación, porque a mí los vinos ecológicos no quieren saber nada que un vino sea sostenible adquiera una certificación, porque ellos están en punta de lanza de la certificación, que a mí también es algo que me produce una cierta incertidumbre o contradicción, que un vino
que se presenta digamos, con la componente, la patita que decía la coordinadora de la sostenibilidad medioambiental, se presenta como si fuera, no sé, y resulta que es un producto que está totalmente legislado y normalizado. O sea, se me contrapone un poco esa idea. Es decir, no puedes moverte. Y ojo, yo creo en los vinos ecológicos, en la viticultura ecológica, porque además, entre otras cuestiones, es un imperativo que la Unión Europea ha puesto ahí de aumentar la superficie del 25% de cultivos ecológicos y, por ejemplo, en Rioja, de las pocas alternativas que tenemos para progresar es precisamente a través de la viticultura y del fomento de los vinos. Por eso a mí me preocupa un poco ese tema de que hay mucha confusión y dicho de paso, usted ha preguntado al público qué es un vino ecológico, me gustaría saber qué es para usted un vino ecológico. ¿Qué es un vino ecológico? Y es que es un cachondeo. O sea, no es un cachondeo porque te vas a viajar por el mundo, ¿sabes? Y aquí, para hacer un vino ecológico, bueno, no sé, vosotros sabéis lo que os cuesta, ¿no? Es una matada de requisitos, de papeleo, de enfados y bueno, mucha gente que tengo cercana están hasta la coronilla para convertirse en ecológico y después te vienen en Estados Unidos, no sé qué, y le ponen un sellito y el valor del mercado es el mismo, ¿no? Entonces, muchas veces el problema de estas certificaciones en Europa, que somos países o somos muy proteccionistas, ¿no? Es que es un coñazo y casi que tiras la toalla, ¿sí? De decir, oye, para tener este sellito. Pero seguro que Rafael nos puede decir que hay mercados que sí que son muy sensibles. O sea, hay mercados que ponga ecológico sí que es calidad, aunque el sabor no lo detectemos, ¿eh? Aunque el sabor sea igual o peor o mejor. Sí que hay algunos países que solo, aunque no sepan muy bien de qué va, ¿sí? Socialmente sí se tiene asumido por un nicho de mercado esa valoración del origen de, o sea, y eso es un atributo de la calidad del vino que me parece muy importante. No solamente la calidad es calidad intrínseca, sino que hay muchas componentes. Muchísimos, exacto. Y una de ellas es precisamente esa percepción por parte de un nicho de mercado de que todo lo que tiene un respeto a, pues es a valorar, ¿no? Y estar dispuesto además incluso a pagar una mayor cantidad de dinero por ese esfuerzo. Esa es la parte que nos falla muchas veces. Ese es el tema. Yo, últimamente, la pregunta que me hago no es tanto cómo valora la gente, y lo has preguntado también antes, los vinos ecológicos y tal, sino, de verdad, ¿cuánto más están dispuestos a pagar por una botella de ecológico? Y ahí, por cierto, es donde nos fallan mucho los datos. Es muy difícil. Hace poco había una investigación, por ejemplo, en Alemania. Tú le preguntas a la gente que si aprecia los temas ecológicos y, por supuesto que sí, el discurso está perfectamente bien vendido. Ahora, le pones dos botellas, una más cara de ecológico y otra que no, y no. Está muy bien, es decir, nos lo creemos, nos parece muy bonito el discurso, pero luego no vamos a pagar por ello. A poco más que me cueste, en España, que tampoco es tan complicado según qué sitios, pero básicamente te cuesta más la certificación, aparte de que te exijan otro tipo de medidas de elaboración y tal, pues si no lo vas a vender mejor, no te merece la pena, que es lo que te dicen muchos productores. Y es verdad lo que decía, que hay conceptos que se pervierten, hay palabras que de tanto repetirlas se nos gastó de tanto usarlo, es la sostenibilidad. Por eso te preguntaba antes, Verónica, que al final es un mensaje ya tan reiterado, tan usado, que a veces a la gente ya le llega tan manido que pues se desdibuja, que no comprendemos realmente lo que tenemos entre manos. Es verdad. Yo por enfatizar ese mensaje, ¿no?, de la sostenibilidad y ponerle ese apellido o ese peligro o el riesgo del greenwashing al que también Ferran hacía referencia, ¿no? El greenwashing pues es una mala práctica, inapropiada, inadecuada, hasta fraudulenta, puede considerarse, que nos hace mucho daño a todos, a consumidores y a productores, porque te dificulta muchísimo hacer esa distinción, ¿no?, entre lo que es verde y lo que no es, o lo que es sostenible y lo que no es, lo que es ecológico y lo que no es, lo que tiene un certificado que en un país significa una cosa y en otro país significa la contraria. Tenemos que ser muy vigilantes, yo creo que desde las dos, desde el lado de la oferta, desde el lado de la demanda, y para eso es tan importante la educación, ¿no?, en saber, en tratar de identificar
cuando lo que se nos está diciendo, primero, qué significa lo que se nos está diciendo y cuando ese mensaje que se nos está trasladando pueda ser cierto o medio cierto o falso, ¿no?, directamente. Un ejemplo muy claro, que también lo has señalado en tu intervención, es sacar pecho del cumplimiento de la normativa vigente. Pues eso no es ser sostenible, eso es cumplir la ley. Lo que pasa que muchas veces aprovechamos que el nivel educativo o la capacidad de atención o de comprensión de nuestras audiencias es la que es y se puede tratar de vender gato por liebre, ¿no? Aprovechando ese desconocimiento. Por eso hay que hacer, yo creo, mucha pedagogía, mucha vigilancia entre pares y mucha autorregulación y ese cumplimiento muy estricto de las afirmaciones que emitimos al mercado, ¿no? Porque en definitiva el greenwashing, el ecoblanqueo, que es, como decía al inicio, pues una mala práctica, como todo, a lo mejor en el corto plazo le puedes funcionar bien a unos pocos, pero en el medio y largo plazo pues es un deterioro en definitiva de la credibilidad. Y si ya cuesta explicar y convencer y priorizar qué tenemos que hacer para ser sostenibles y además está un poco emborronado el texto que estamos leyendo para explicarlo, pues más difícil todavía, ¿no? Os decía que el título, Sostenibilidad económica y social del sector vitivinícola. ¿Qué hay que hacer? Sí o sí, y además hay que hacerlo cuanto antes para que eso, la rentabilidad, sea una realidad. Si queréis hacemos una ronda. Rafael, ¿qué hay que hacer sí o sí, de forma inmediata, a medio, corto plazo? No es tan fácil. Dos cosas, no, en absoluto, pues si no, ya se habría hecho. Dos cosas que he mencionado antes. Primero, vender siempre más caro que lo que suponen nuestros costes. Pero esto os gustará escucharlo, ¿no? Eso sin duda ninguna. Y yo creo que eso tiene dos formas de actuar. Una, o cómo vendes o cuáles son tus costes. Tienes que actuar en las dos. Y posiblemente la apuesta sea intentar vender mejor, que yo creo que al final depende mucho, mucho, mucho de tu capacidad de distribución, quiero decir, gente moviéndose. Por resumir así, por resumir mucho. Mira, es que ayer por la noche estábamos hablando de esto mismo, ¿no? Y yo he aprendido mucho con vosotros, porque yo no sabía. Primero, yo estoy de acuerdo con Rafa que en España se hace un vino excelente, es que no hay vino malo. Y hay vino calidad-precio brutal, que no lo encuentras en ningún país de Europa. Partiendo de esta base, de que hacemos vino bueno, y resulta que somos los mayores productores, pero más del 50% se los damos a los otros para que hagan el negocio. Algo estamos haciendo mal, porque resulta que los otros en valor están mucho más altos, y entonces los italianos, los franceses se quedan con nuestro vino. Algo hemos de hacer para revertir esta línea. Verónica. Bueno, yo creo que quien me haya escuchado en otras ocasiones y en ámbitos totalmente distintos dirá, siempre dice lo mismo esta mujer. Creo que el primer paso en cualquier proceso, ¿no?, de tratar de solucionar un problema o de mejorar es hacer un buen diagnóstico. Un diagnóstico que sea sincero, honesto, completo. Que, pues como en la medicina, ¿no? Conocer bien cuáles son las claves, cuáles son las opciones y a partir de ahí medir qué fuerzas tenemos para afrontar ese camino que nos dibuja el diagnóstico en función de los objetivos que queramos marcarnos, que bueno, entendemos que son la sostenibilidad en esos tres pilares y contar con esa información de partida que es esencial, creo, para cualquier toma de decisiones. O sea que diagnóstico, por mi parte. Diagnóstico y luego cura por parte de los médicos, de los doctores. Ferran. Bueno, pues sí, yo también un poco en la línea de Rafa, pues más promoción y menos... Es que no lo pongáis en Twitter, ¿vale? Pero que no salga de aquí. Pero más promoción y un poco más relajados el control no nos iría mal. O sea, gastar... No, digo gastar que, joder, es una matada.
la de controles, historias y que ya somos mayorcitos, ¿no? Y que a lo mejor sí que había una época en la vida que nos hacía mucha falta, pero que gastar mucha más energía en promocionar, en saber qué explicar y en promociones conjuntas. No sirve de nada ir cada uno ahí por su parte, hacer un poquito de la batalla en algún país, sino que lo que sea transversal a todos ayuda a empujar, o sea, más promo y más mensajes conjuntos, porque se ha puesto el ejemplo de Sudáfrica antes, pero eso fue un mensaje conjunto que fue una introducción que todo el mundo se benefició. Entonces, por ahí creo que también tendríamos que atacar. Más promociones conjuntas, ¿te refieres a que cada denominación no haga la guerra por su cuenta, digamos? Sí, o sea, un poco buscar mensajes que sean transversales a todos los vinos de España, no sé, o sea, que todo el mundo saquemos provecho de ellos y hacerlo en conjunto. Claro, porque tú tienes la visión, digamos, que es que sales del terruño, que sales del país, pero es verdad que a lo mejor en las denominaciones estamos un poco más inmersos en la propia denominación, ¿verdad? Y no lo vemos como tú, que el beneficio sería común. Sí. Pero es difícil también cuando uno mira desde su tierra, ¿no? Y cuando uno pelea por su... Sí, es difícil, pero y evidentemente tenemos un país como muy fragmentado en tema de vino y de todo, pero yo creo que sí, que las estrategias conjuntas de promo, al nivel que se pueda, pues tienen mucho éxito, y ir a presentar España como país, pues a lo mejor es más potente que presentar Rioja en ciertos, ¿no? Y no sé cómo lo veis, también yo cuando voy a Estados Unidos, ¿sabes? Pues, o a hacer promos por el mundo, que tengo la suerte de hacerlo, todo lo que es hablar de España en conjunto creo que es mejor que ir cada uno por su parte. No sé, Rafa. No, y que además, yo por lo que veo, tú viajas por Europa y encuentras vinos locales y encuentras vinos franceses, algunos italianos y muy pocos españoles. Sin embargo, somos el tercer exportador, ¿no? En volumen el mayor. Entonces, exportamos marca blanca. Hemos de intentar, a partir de marcas buenas, y de hacer un sello de país, y digo yo, es la manera. Todo es compatible. Yo creo que hay 4 niveles de promoción conjunta que se pueden hacer. Uno es el del vino, y ahí nos preocupa muchísimo que el producto vino tenga ya una definición positiva para la mayor parte de los consumidores en el mundo. 2 sería país, y se están haciendo muchas cosas y se puede hacer mucho más. Yo creo que ahí la labor de la interprofesional está muy bien. 3 sería la denominación de origen, y creo que es perfectamente compatible lo uno con lo otro. Hay determinados segmentos de consumo. Tú vas a Reino Unido, por ejemplo, que es un mercado particularmente importante para Rioja, y hacer acciones específicas de Rioja puede funcionar muy bien. Y 4 es la marca. Y la marca sí, la marca al final es la tuya, es la que tú defiendes, es por la que tú trabajas, y también tiene que ser. Pero los 4 son perfectamente compatibles y unos apoyan a los otros. Hay personas que quieren participar, sí. Sí, bueno, una consulta, la pregunta es sobre todo para Rafa, porque es el más experto en todo lo que son los datos al final y la realidad del mercado en muchos ámbitos. Pues comentaba el doctor Josep Masip que es la realidad, somos el mayor viñedo del mundo. Hasta ahora estamos a punto de ser sobrepasados, pero la sostenibilidad viene también por el consumo per cápita, ¿no? a nivel mundial. La tendencia es al alza a nivel mundial, ya no hablo de Europa, digamos América, sino a nivel mundial, y también de otras bebidas. A nivel de licores, por ejemplo, la sensación es que hay un incremento, por lo menos del conocimiento fuera de ver datos específicos del sector, de que realmente está creciendo, sobre todo en Asia, de una manera desmesurada. Claro, si estamos pensando en el mayor productor de, digamos, uva o del mayor viñedo del mundo, con bajos rendimientos, como decía Ferran, nos falta relato, nos falta valor añadido, pero pensar en la sostenibilidad cuando está el consumo per cápita bajando del vino es complicado. Bueno, tenemos efectivamente muchísima viña que además nos preocupa muchísimo y la queremos preservar, y la única forma de preservar esa viña es si vendemos bien los vinos, ¿vale? Somos el mayor viñedo del mundo y yo creo que lo vamos a seguir siendo. Ojo, es verdad que China viene creciendo mucho, pero la inmensa mayor parte del viñedo de China no es para elaboración de vino, ¿vale? Entonces no nos preocupa demasiado. El consumo de vino per cápita en España es bajo, pero eso que lo hemos visto, y lo hemos visto en las gráficas, bueno, vemos que se ha compensado muy bien, pues haciendo que lo que dejamos de vender en España lo vendemos en el mundo. Cosa que ya yo creo que se nos ha metido en la cabeza a todos. Es decir, la inmensa mayor parte de nuestro vino lo vamos a vender fuera. Ojo, eso nos obliga a saber bien
cómo se puede vender fuera y a quién se lo voy a vender fuera. El consumo per cápita en el mundo yo creo que está relativamente parado. Soy optimista en pensar que parte de ese consumo de spirits, sobre todo en Asia, es verdad, tanto en Japón como en China, estuve hace poco invitado por la Asociación de Bebidas Alcohólicas de China, y el vino es nada y menos. Ahora, beben licor creo que es de arroz o de no sé qué, de una forma desproporcionada, es una barbaridad. Eso pasó en Rusia también en cierto modo, podríamos ir sustituyendo algunos licores fuertes por vino, que entre otras cosas tiene unos patrones de consumo infinitamente mejores. Bueno, esa sería la batalla, si esa batalla la pudiéramos dar, igual que a lo mejor se pudo convencer en Rusia y decir, oiga, mejor que inflarse a comer con vodka, pues vayan metiendo el vino. Pasó también en los países nórdicos en cierto modo. Si eso entrara en Asia y fuéramos sustituyendo un poquito el consumo de spirits por el consumo de vino, porque el patrón de consumo es mejor y la graduación muchísimo menor, entonces la cosa mejoraría mucho. No soy tan optimista. Los datos lo que me dicen es que en los últimos años, como hemos visto, el consumo de vino en general en el mundo está muy parado. Y si no voy a crecer, pero claro, esta es la reflexión que estamos haciendo todos, y si no voy a crecer mucho en vender más botellas, mi reto es cómo venderlas mejor. Y por ahí es por donde están pasando las cosas a nivel mundial, están pasando las cosas en España y están pasando las cosas que uno ve muchas veces en su propia bodega. Es decir, es que no estoy siendo capaz, lo decía también antes, España tiene las ventas de sus vinos envasados en exportación paradas desde hace 10 o 12 años en los 10 millones de hectolitros. Si no voy a ser capaz de vender muchas más botellas, vamos a intentar venderlas mucho mejor. Es la única que nos cabe. En Francia y en Italia desde hace muchos años. Una historia bien contada, una cultura, una manera de hacer las cosas ha hecho tener un estándar o una imagen de calidad, decía Ferran, hoy estaba comentando también usted, la calidad de los vinos españoles yo creo que no está puesta en tela de juicio ahora mismo a nivel de consumidor de alta gama o de gastronomía de primer nivel. Yo creo que es un tema de creérnoslo, obviamente, pero también encontrar ese relato o esa línea de historia que nos haga llegar a lo que han hecho los últimos 200 años estos señores que lo han hecho fantástico, los franceses o los italianos. Y tenemos ahí una oportunidad extraordinaria. Verónica ha mencionado antes lo del enoturismo y hemos hablado todavía poco, pero si lo que estamos buscando es pasarlo bien con el vino. Y hay unas posibilidades, es más, yo creo que reforzadas tras la COVID, donde lo que quieres es salir y es el entorno natural y es pasarlo bien y es llevarte amigos y pues si te lo tomas con un poco de choricito y con un poco de queso, mejor que mejor. Y si cuentas historias, que el vino las tiene muchas, cualquier historia de cualquier bodega que conozcamos va a ser mucho mejor que la que te pueda contar una fábrica de cervezas. Se pongan como se pongan. Hombre, los del whisky se meten con lo de la barrica, tal, la bodega, pero bueno, las que podamos contar desde el vino, si el que más, el que menos, nos vamos a remontar a nuestros abuelos, bisabuelos, por no hablar de los romanos, eso se puede hacer. Si además lo rodeas de un entorno natural, agradable, con gastronomía, es una joya eso. Y eso está empezando. Las posibilidades de desarrollo de eso son, yo creo, en España en particular, brutales. Sí, yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. ¿Verdad que sí, Santi? Y se hacen. ¿Cómo va lo del enoturismo? Compra y en las visitas, en todo, está con mucha afluencia y está un poco a ver qué pasa y mirando a Rusia y mirando al bolsillo. Pero si me permitís, por acabar con un dato optimista, hay muchísimo miedo porque lo que hay es muchísima incertidumbre. No tenemos ni idea de qué puede pasar y por si acaso, tal y como están las cosas, casi que me lo guardo. Pero la reflexión que estoy intentando lanzar últimamente, la guerra se va a acabar. No sabemos cómo ni cuándo, no sabemos quién va a ganar. Pero en algún momento, a ser posible en el 2023, esto se va a acabar. ¿Y luego qué? Oye, pues a lo mejor resulta que la cosa volvemos
a estar bien y con ganas de vivir y tal. Joder, salimos del COVID con unas ganas de comernos el mundo brutales. Se paró en seco. Nos han fastidiado la recuperación toda. Pero esto también se va a acabar. Sí. Pero, si me permitís hablar también, yo ahora que vengo del Nuevo Mundo, porque he estado en Argentina y en Chile, visitando allí bastantes bodegas, es que yo, y te lo he dicho muchas veces, Rafael, y cuando hemos estado, y lo que ha dicho Ferran, yo creo que menos control. Al final la bodega que quiere hacer calidad hace calidad y la que no quiere hacer calidad no hace calidad. Pero yo creo que hay que tener menos control en Europa, en La Rioja hay que tener menos control. Creo que el Consejo se mete demasiado, interviene demasiado y creo, y es mi opinión y la defiendo delante de todo el mundo, y creo que hay que dar más valor a otras cosas. Creo que no competimos con las mismas herramientas para nada. Una bodega Rioja cuando compite a nivel mundial no vendimos porque no sabemos vender que hacemos vino con barrica, porque el vino con barrica no está valorado a nivel mundial. Nosotros tenemos un inmovilizado de barrica y de botella de 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, cuando el resto de países lo único que hacen es meter unos chips en un depósito inoxidable, y eso luego no hay una señal, no hay ninguna cosa en el vino que te diga si ha estado en una barrica o ha estado en un proceso de elaboración de envejecimiento diferente. No podemos competir igual. Y ellos todo lo que se ahorran de inmovilizado y de gastos de madera se lo gastan en marketing y venden más caro y mejor. Yo, para mí eso lo tengo ahí clavado. El debate siempre esto siempre pasa, y en la tele también pasa. El debate siempre se calienta cuando se nos acaba el tiempo. Esto es así, es una regla. Igual que la mosca de la tele, pues es así. Pero con esto quiero decir que se nos ha acabado el tiempo de debate, pero a continuación vamos a catar los vinos también, ¿no? Que las charlas han estado realmente muy interesantes. Muchísimas gracias por lo que nos habéis enseñado esta mañana. Y ahora toca conocer este instituto, que muchos ya lo conocéis, pero para quien no lo conozcáis es único en España, que hay mucha gente que le da la materia gris para investigar en torno al mundo del vino. Hay que hacer también una cuña, ¿no?, de La Rioja. Decía Rafael, el relato es que como esta tierra tan pequeña pero con tanto sabor, no hay otra en toda España. Ferran, me lo vas a permitir, ahora ya no voy por la marca España, voy a presumir de mi tierra. Así que ese debate entre Rafael y Santiago pues lo trasladamos al vino que vais a catar a continuación, si os parece, porque se nos ha acabado el tiempo. Y nada, agradeceros la mañana que hemos pasado aquí, y el debate continúa con el vino. Gracias.